Ok. Muy buenas tardes, aprendices del curso Contratación y Afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral, identificado con las fichas número 3322-972 y 3323-756. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams, que me permite saludarlos y brindar el soporte que requieren y resolver las dudas que surjan en el desarrollo de su curso. Siendo hoy el día miércoles 17 de septiembre del 2025, 5 de la tarde, damos inicio a esta conferencia web que es la número 3. Recordemos que tenemos, de acuerdo a la dinámica que hemos establecido para estas sesiones y que han sido programadas en el cronograma del curso, vamos a dar explicación o a retomar los contenidos que trae la actividad número 2, realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Debemos realizar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. Vemos que todo el material del curso está disponible para que ustedes lo lean, verifiquen y hagan las preguntas que surjan en el desarrollo de las temáticas que está ofertando el curso en estas dos fichas. Al final de haber retomado apartes de los contenidos, vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Como estamos indicando, nos encontramos ya entrando a la semana 3. Vamos a abordar todas las evidencias que dan respuesta al resultado de aprendizaje número 2. Este resultado de aprendizaje de 2 iniciamos a desarrollarlo desde el pasado lunes 8 de septiembre y terminó pasado lunes 15 de septiembre a las 12 o 11:59. Pues les he estado enviando unos correos o copia de los anuncios que hemos publicado en la plataforma del curso para que vayan enterándose de los avances que han tenido los aprendices. Recordemos que esos anuncios donde se destacan algunos aprendices que están nivelados es netamente informativo. Es posible que al momento de publicar el anuncio no vayan a encontrar el nombre de los aprendices que enviaron posterior a esa hora que se publicó el desarrollo de las evidencias. En este caso, va hasta la segunda semana de la evidencia número 2. Recordemos que son 2 evidencias que se abordan o que dan respuesta a este resultado de aprendizaje. Y también recordar que así hayamos alcanzado las fechas límite para el envío de la evidencia número 1 y de las evidencias de la actividad número 2, esas ya siguen
Los enlaces siguen habilitados hasta el día 29 de septiembre, que es la fecha límite para el envío de evidencias, para que por favor lo tengan allí en cuenta. Sé que han estado muy activos y aprovechando sobre todo los fines de semana, que es cuando envían o se presenta el envío de mayor volumen de envío de evidencias de esas semanas anteriores. Recordar que eso no genera ningún tipo de penalización y ni sanción. Yo solamente les puedo colaborar hasta la fecha límite de entrega de evidencias que está planeada para el 29 de septiembre a las 11:59 horas. Después de esa fecha y hora, ya no podré recibir más evidencias anteriores. Entonces les pido que estén visitando, por favor, los avances que tiene cada uno en el curso. La plataforma ha estado funcionando de buena manera. A algunos se les presenta cuando ingresan a las sesiones, no les permite el acceso, entonces lo que deben hacer es eliminar el historial de navegación que tienen ustedes registrados en ese navegador. Recordar que se debe utilizar Google Chrome, Mozilla u otro que no presente conflicto con la herramienta de Sayuna. Entonces eliminen esos historiales y reinicien el computador y vuelvan a intentar el ingreso. La plataforma ha estado funcionando muy bien. Entonces, no hay inconvenientes. Recordemos que el único medio válido para envío de evidencias es los enlaces de la plataforma. Por eso se llaman evidencias, porque quedan dentro de la plataforma del curso, de tal manera que si alguien presenta alguna reclamación porque consideró que se evaluó mal o me envió una evidencia y que manifiesta no fue evaluada, pues ahí va a queda el soporte. Eso no se va a eliminar de allí. Por eso hemos establecido canales de comunicación que han sido muy asertivos con ustedes. El WhatsApp es un medio no oficial de comunicación, pero sí es una estrategia que me permite a mí, de manera expedita, invitarlos a las sesiones, resolverles algunas dudas. Cuando me escriben por WhatsApp, para mí es mucho más fácil llamarlos, devolverles la llamada, para brindar algún tipo de soporte. Entonces, es para que tengamos en cuenta que esos canales, WhatsApp, el correo institucional o el correo personal, no son medios válidos para envío de evidencias, ni recibir ni evaluar evidencias. Las mismas deben ser subidas en la plataforma del curso. Ahí no puedo colaborarles. Que tengo la plataforma bloqueada, bueno, entonces intenten las horas de la noche, en las horas de la madrugada, que es cuando menos usuarios están conectados y la plataforma en lo personal ha estado funcionando perfecto. No he tenido ningún inconveniente para evaluar, para ingresar, para publicar y hacer las actividades de la administración de la semilla eh, con el rol de tutor. Entonces, recomendable cuando se presenten esas situaciones, puede ser por congestión, no estamos aquí haciendo un juicio de valor, solamente le estoy indicando que recomendaciones cuando se presenten, intenten en las horas de la noche o en las horas de la madrugada. Bueno, ya cada uno mira cuál es el tiempo disponible que tienen para desarrollar el curso. Lo que sí es cierto es que la plataforma ha estado funcionando muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a adelantar la explicación de las evidencias del material que nos comparte o que oferta el SENA en el curso. Voy a apagar la
cámara porque me presenta mucho conflicto, pero quedo atento a todos los, a brindar el soporte. Entonces vemos que la actividad de aprendizaje número 2 es realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. Miren aquí, normativa y políticas organizacionales. Por eso, a eso va enfocado esta evidencia número 2, ¿cierto? Que tiene dos evidencias. La actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, elaborar un informe de vinculación laboral según caso de estudio. Ese caso de estudio es propuesto por ustedes, de acuerdo a las políticas organizacionales, para que vayamos teniendo claridad sobre la que ya debieron haber enviado. Y la elaboración de un mapa conceptual sobre los mecanismos de afiliación a seguridad social que tiene o que utiliza la organización. Son dos evidencias que se evalúan aquí. Estamos trabajando la misma competencia que es vincular al personal de acuerdo con la normativa, y este resultado de aprendizaje 2 es aplicar el proceso administrativo en la vinculación de candidatos de acuerdo con el procedimiento, políticas organizacionales y la normatividad, ¿cierto? Que está vigente para nuestro país. Por eso es importante retomar lo que ya habíamos hablado en la semana anterior, ¿cierto? Que es la empresa, que es una entidad, ¿cierto? Es una actividad económica organizada, que allí se organizan, son factores de producción y que nosotros en este curso de contratación afiliación a la seguridad social nos estamos refiriendo a ese segundo factor de producción que se llama trabajo o mano de obra calificada y no calificada. Y también decimos que este curso está diseñado para todas las empresas, o sea, todos los sistemas de producción que tengan una estructura formal. Y esa estructura formal es aquella donde hay unos cargos jerárquicos bien identificados, pero no solamente aquellas empresas que tienen esa estructura formal, sino para aquellas que tienen una estructura informal, es decir, que no hay unos cargos definidos, porque allí hablamos de muchos emprendimientos, hablamos de microempresas, de famiempresas, de empresas unipersonales y demás, que tienen que ver eh, eh, con la gestión que realiza la persona, departamento eh, que dirige el talento humano, ¿cierto? El talento humano de la organización, respetando todos los procesos autónomos que tenga la organización. Por eso, dentro de la actividad, hablamos de principios organizacionales, porque cada uno de esos sistemas de producción tiene unos procesos que son ajustados de acuerdo al cumplimiento de su función o su objeto misional, que son todos son diferentes, ¿sí? Por más que participen en el mismo sector económico, esas empresas tienen unos procesos que son autónomos, ¿sí? Y esos procesos autónomos, lo que hace el curso es invitarlos a ustedes a que en esta actividad 2 se propongan esos casos de estudio. O sea, miremos cuáles son los procedimientos que realiza la organización para ocupar una vacante. Y de eso se tratan estos cursos, de ampliar el bagaje de conocimientos que ofertamos aquí. Porque recuerden también que nosotros
lo que damos aquí son orientaciones y son guías, por eso se llama una guía de aprendizaje. Es un punto de partida para aquellos aprendices que de pronto no tienen una vinculación laboral o simplemente están conociendo sobre estos aspectos. Entonces nosotros, la idea del curso también es que trasladen estos conceptos a su entorno laboral, personal, familiar, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de contratación y afiliación a la seguridad social. ¿Por qué es importante hablar de esa contratación y esa afiliación a seguridad social? Porque todos los sistemas de producción necesariamente necesitan formalizar una relación con sus clientes internos, con sus empleados, para que pueda convertirse realmente en un factor de producción. Yo siempre les ponía el ejemplo en la clase anterior, donde si nosotros tenemos un lote, una finca que se llama factor de producción tierra, ¿cierto? Entonces, esa tierra, si yo tengo un lote o un predio, que es la mínima unidad donde se ejercen derechos de explotación, eso es lo que hacemos nosotros cuando pagamos el impuesto predial. Pagamos unos derechos de explotación. ¿Hasta cuánto? 1.5, de acuerdo a la normatividad, que es lo que uno puede explotar de allí. ¿Sí? Eso es porque todo el terreno pertenece al Estado. Entonces, un predio sin mano de obra, pues no genera riqueza ni valor. Y la idea es que esos sistemas se vuelvan productivos. Aquí hay que hablarlo sin ningún sesgo. Hablamos es de factores de producción que generan riqueza y valor para el dueño o el emprendedor o el que tiene dueño de esa idea de emprendimiento o de ese sistema productivo. Todas las empresas, todas, así sea, aquellas que dicen que son sin ánimo de lucro, o sea que no se van a lucrar, pero para poder desarrollar su actividad misional, pues deben de tener un músculo financiero, que alguien los patrocina, deben generar algún recurso o recibir algún recurso, ¿cierto? Para poder desarrollar ese objeto misional. Puede que la empresa sea sin ánimo de lucro, pero las personas que laboran allí sí necesitan tener o devengar un salario o recibir un pago por ese servicio que están prestando. Por eso hablamos de contratación y afiliación a la seguridad social. Entonces, la contratación, entendamos que es un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Entre el empleado y el empleador, ¿cierto? Y a la afiliación a la seguridad social, porque hay un marco normativo, por más particular que sea la empresa, debe cumplir esas normas del Estado. Y el Estado dice que todas las personas que desarrollan una labor o que tienen un contrato, así sea verbal o escrito, ¿cierto? Porque para eso vimos la clase anterior, donde veíamos que hay diferentes tipos de contrato. Entonces, ese acuerdo de voluntades, lo que se hace con esa firma, digamos, porque puede ser verbal o puede ser escrito. Recuerde, para que haya un contrato laboral, como mínimo se necesitan tres condiciones. Una es que reciba un sueldo o un pago por ese servicio. Dos, que cumpla un horario. Y tres, que obre por mandato. Que obre por mandato o que tenga un jefe, ¿cierto?
Si usted cumple con esos tres requisitos, ahí se está tipificando o se está eh, consolidando o estableciendo o formalizando un tipo de contrato que se llama un contrato verbal que tiene las mismas implicaciones que un contrato escrito. ¿Qué se adquiere allí? Pues una serie de derechos, pero también tiene unas obligaciones, ¿cierto? Entonces, esa contratación lo que hace es formalizar esa relación. Y la norma dice que toda persona que tenga un contrato debe tener o debe estar afiliada o vinculada a la seguridad o al sistema de seguridad social en Colombia. Recuerde que en ese momento hay una transición, hay algunas reformas que ya están vigentes, sobre todo aquellas personas que son empresarias y que ingresan aquí a este curso para actualizarse, ese tipo de, cuando son reguladas, que la ley les obliga a tener eh, unos aprendices, ¿cierto? Que se llaman patrocinados o estar vinculados ahorita laboralmente con ellos, ¿cierto? De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero la norma dice que todas las personas que desarrollan una labor o que tienen un contrato laboral deben estar afiliadas al sistema de seguridad social en Colombia. Es una obligación. Y el hecho de que yo tenga un tipo de contrato laboral, eh, hablemos de un tipo de contrato que se llama la prestación de servicios, ¿cierto? Eso no exime de responsabilidad a la organización de que verifique que ellos están afiliados o están cumpliendo con esa obligación. Es más, ahorita, de acuerdo a la norma, a la reforma laboral, dice que para ese tipo de vinculación que es por contrato, existe una responsabilidad solidaria por parte del contratante o de la empresa, ¿cierto? Donde dice que debe asumir o debe, bueno, ponerse de acuerdo con ese empleado para que se hagan los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. Y dice que puede ser también pagado por ellos. Lógicamente que ellos no lo van a asumir, sino que ya es un acuerdo para que se paguen o se hagan los aportes de acuerdo a lo que dice la ley 100 para los aportes de la seguridad o afiliación al sistema de seguridad social en Colombia. Porque acuérdese que dentro de la gestión que realiza esa oficina de talento humano, que es la administración de toda su historia laboral en la organización, pues el Archivo General de la Nación, que vamos a hablar un poco más adelante de él, es quien da eh, unos lineamientos claros sobre los documentos mínimos o los soportes que debe tener esa oficina de talento humano para administrar, en este caso, la historia laboral de cada uno de sus clientes internos, ¿cierto? Y esa historia laboral inicia desde el proceso de selección, ¿cierto? Recuerde que hablábamos en las clases anteriores de unos procesos que aquí vamos a retomar ciertos, aparte de esos procesos, ¿sí? Que se hace un estudio de las análisis de necesidades de personal que necesita nuestro sistema de producción. Y con base en eso nos vamos a arrojar que necesitamos una tabla de organización equipo, contar con cierta cantidad de trabajadores, ¿cierto? Dependiendo de los procesos u operaciones que se realizan dentro de la organización.
Entonces ahí viene un análisis de esas necesidades dependiendo y respetando la autonomía, la individualidad de cada sistema de producción. Entonces se hace un análisis de necesidades y con base en eso hay una serie de herramientas que también deben ser de dominio de esa oficina de talento humano, donde va a formalizar las relaciones que tiene cada uno de ellos con sus empleados. Entonces hablamos de tipos de contratación. Dependiendo de de ese tipo de relación, también viene la afiliación a la seguridad, al sistema de seguridad eh, social en Colombia, que recordemos que por ley dice que un trabajador no puede desarrollar una labor sin que esté vinculado de manera oficial al sistema de seguridad social. Por lo menos 24 horas antes de empezar ya debe contar con una afiliación a la seguridad social. De eso se trata nuestro curso. ¿Qué sistemas o operadores de pago utiliza la organización para hacer esa afiliación a la seguridad social? Entonces, por lo complejo de la administración del recurso humano, muchas empresas utilizan software que se encargan de hacer los cálculos. Acuérdense que dependiendo del tipo de contratación, también vienen los ingresos, la liquidación de ingresos. Y ahorita con la entrada en vigencia de esta reforma laboral, donde se reconocen unos incentivos, horas extras y otros beneficios que tienen los trabajadores, que se hace muy complejo, dependiendo del tamaño de la organización, administrar y hacer asimismo la liquidación de la seguridad social, al sistema de seguridad social, que en este caso se convertiría en muy dinámico, dependiendo del monto de sus ingresos, pues viene el cálculo también a la seguridad social en unos porcentajes que aún no han cambiado, ¿cierto? Entonces es importantísimo tener en cuenta que es una obligación que tiene la organización para hacer esos aportes. Entonces ahí vienen que esos aportes pues deben hacerse. Aquí nuestro curso nos invita a mirar los sistemas de calidad, ¿cierto? Acuérdense que la calidad se soporta en tres pilares, que nos dice que hay que decir qué es lo que hace, en este caso, qué hace cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Hay que soportarlo, debe tener unas evidencias o documentos, porque aquí cuando hablamos de que en la contratación se obtienen derechos, pero también obligaciones, entonces esos derechos pues deben estar, todo debe ser demostrable, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra? Con soportes, con documentos. Por eso hablamos del Archivo General de la Nación que da los lineamientos. ¿Sí? Y posteriormente decir lo que se hace, soportarlo y mejorarlo. De eso se trata nuestro curso. Mirar a ver, todos los procesos deben ser susceptibles a una mejora, ¿cierto? Porque, como yo les decía a ustedes allá, en administración, los administradores decimos que todos los procesos deben ser sometidos permanentemente a una evaluación, a una revisión, ¿cierto? ¿Y cómo se evalúa? Pues a través de diferentes estrategias. Aquí mostramos una claramente que son los indicadores, que un indicador no es más que una unidad de medida donde se compara un estado ideal. El estado ideal es el cumplimiento de la norma, lo que dice el Archivo General de la Nación, versus el estado real, en este caso estamos mirando la revisión, la gestión del talento humano, cómo hace para llevar la historia laboral de cada cliente interno, ¿cierto? De cada empresa. Lógicamente que cada empresa tendrá
eh, sus procesos autónomos, hará su proceso de contratación. Eso allí, dependiendo de la naturaleza, de cómo está clasificada la organización. Sobre todo, aplica esa intervención del Estado, sobre todo cuando se hace contratación con el Estado, que es el mayor contratista en Colombia. Todas las empresas, todos pues, debemos tener algún tipo de relación. Usualmente contratamos con el Estado. Por más particular que sea la organización, de todas formas, debe cumplir con unos lineamientos mínimos, ¿cierto? Que pueden ser o cobran mérito ejecutivo la, cuando hay la necesidad de restablecer o de hacer valer que haya una restitución de derechos o un restablecimiento de derechos o una reclamación, ¿cierto? Por eso es importante que dentro de esa historia laboral, dentro de esa gestión, dentro de las funciones que desarrolla la Oficina de Talento Humano, importante el seguimiento y la conservación de todos esos soportes, ¿cierto? Donde se lleva la historia laboral de de ese cliente interno. Y de igual manera, eh, los soportes que se deben tener, eh, de los aportes que se hagan al sistema o a la vinculación al sistema de seguridad social que hay en Colombia. Un cliente interno, un trabajador, va a presentar una licencia, un ausentismo, un accidente laboral. Deben tener sus debidos soportes. Por eso hablamos del cumplimiento de la normatividad legal vigente, para hacer valer o hacer una reclamación de esos derechos que tiene el trabajador, ¿cierto? Entonces, ya está claro que indistintamente de la actividad económica que desarrollen, existen esos procesos individuales. Y cada una de esas personas, hablamos de esas entes naturales o ficticios, si hablamos de la empresa, es un ente ficto que no existe, o sea, pero tiene una representación, un nombre, debe cumplir con una serie de normas y de parámetros que da el Estado, que es el que regula la relación entre el contratista y el contratante. Y en este caso hablamos de la contratación y la afiliación a la seguridad social. Por eso el curso nos muestra a nosotros un algoritmo, unos parámetros como mínimo, ¿cierto? Que se deben cumplir para hacer, eh, para formalizar ese tipo de relación. Eh, y decimos que está sobre todo enfocado en forma, digamos, en términos generales, puede que alguna organización emplee estos mecanismos, estas etapas, estas fases de las que hemos venido hablando para hacer la contratación de nuestros clientes internos. Puede que aplique, unas pueden que no. Por eso aquí en material, y la idea es que ustedes puedan traer los casos de estudio de sus organizaciones. Entonces el material de estudio nos habla de un alistamiento y convocatoria según las necesidades. Es el análisis que se hacen de los requerimientos de personal. Convocatorias puede que se hagan utilizando los diferentes medios de comunicación, organizaciones que se hacen. Bueno, entonces, ahí es que mirar qué procesos realiza la empresa cuando tiene necesidad de suplir unas vacantes, que pueden ser por diferentes causas, que porque un empleado se ausenta o porque tiene una incapacidad,
o porque la demanda de sus productos se incrementa, entonces necesitamos incrementar la mano de obra. Lo que sucede, por ejemplo, en diciembre, donde hay mayor flujo digamos que en los hogares hay más flujo de caja, porque viene la prima, bueno, qué sé yo, y es posible que se incremente eh, la demanda de sus productos. Entonces necesitamos aumentar la fuerza de venta, la fuerza de producción, etcétera. Entonces, hay un incremento de demanda, incrementa personal para poder que la empresa cumpla con ese objetivo misional que se tiene, ¿cierto? Suplir necesidades del mercado o simplemente porque se pensionó uno de los cargos directivos o un operario y necesitamos suplir. Entonces hay que mirar cuáles son los procesos que se realizan para suplir esos cargos que están allí, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que tengan para contratar más personas? Indistintas las que sean, ¿verdad? Importante es que se necesitan unos medios técnicos, financieros, depende de los procesos que se adelanten o que se contraten, ¿verdad? Luego, una vez hecha esa preselección, porque en algunos harán diferentes procesos de selección o de evaluación de las hojas de vida. Una vez se tiene la convocatoria, se escogen las personas de acuerdo a los perfiles y una vez hecho eso, haya pasado entrevistas y demás, ya se seleccionó el candidato, viene el proceso de contratación y afiliación a la seguridad social. Entonces, esos procesos también son autónomos en las empresas. Si es una empresa del Estado, pues debe haber una serie de concursos que normalmente desarrollan otras organizaciones o las otras instituciones, como instituciones de educación superior, etcétera, ¿cierto? Pero vienen unos procesos, ya una vez seleccionado, evaluado y ya seleccionado el candidato, viene la formalización, que es la firma de ese contrato, donde se adquieren derechos y obligaciones. Una vez firmado y dependiendo del tipo de contrato, viene la afiliación a la seguridad social. ¿Cierto? Que eso es ese es el segundo paso. Aquí, una vez firmado el contrato, ¿cierto? Dependiendo del tipo de relación que se va a tener con esa organización, viene la afiliación a la seguridad social. Entonces, la seguridad social es una obligación que tiene el contratante para sus contratistas. Aquí, todas las personas que desempeñan una labor deben estar afiliadas al sistema de seguridad social. Y lo que busca ellas, pues, es garantizar la calidad de vida, ¿cierto? Por eso, importante lo que dice la Ley 100 del 93, que nos da una definición sobre la seguridad social en Colombia, que nos dice que es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
Eso es lo que dice la ley 100 sobre la afiliación al sistema de seguridad social. Y entonces allí hay una serie eh, de derechos que se tienen que eh, respetar, como es el derecho fundamental de la salud, los riesgos laborales y la pensión. Y hay otros que son los complementarios, ¿cierto? Por eso es importante hacer la revisión y mirar qué operador de pago tienen las organizaciones para hacer esa afiliación a la seguridad social. Entonces aquí hay un cuadrito que nos trae el material de estudio donde nos dice, de acuerdo a los contratos laborales y no laborales que se tienen, eh, qué tipo de obligación se tiene para la afiliación a la empresa y algunos aspectos que hay que aclarar. Por ejemplo, hablamos de un contrato laboral, hablamos de contratos a término fijo, a término indefinido, por contrato de obra y labor, y contratos ocasionales o accidentales o transitorios. La empresa, ¿qué papel debe jugar allí? Pues en ambos casos, ya sea laboral o no laboral, es la afiliación a la administradora de riesgos laborales o al ARL. Si es un contrato laboral, obligación a la afiliación a la entidad promotora de salud o las EPS, ¿cierto? Afiliación a las cajas de compensación que son complementarios y la administradora de fondo de pensiones y cesantías, ¿cierto? Que esos son el sistema que es compartido entre la empresa y el empleado en este caso. Y nos dice que deben estar como mínimo 24 horas antes del ingreso. Dentro de los contratos no laborales, tenemos los de prestación de servicios, donde hablamos que la empresa solamente tiene que responder por la afiliación a la administradora de riesgos laborales, pero no le exime la responsabilidad, y ahorita hay una responsabilidad solidaria donde tiene que hacer la afiliación al sistema, a las GPS, a pensiones, cajas de compensación y demás, ¿cierto? Y hablan del contrato, ahorita el contrato de contrato de aprendizaje, que se llama contrato laboral especial a término fijo. Así es como se llama ahorita el contrato que tienen los aprendices cuando la organización es una empresa que está controlada por el Estado y deben tener su cuota moderadora o tienen que tener, dependiendo de la cantidad de trabajos, de trabajadores, entonces deben tener patrocinado como mínimo un aprendiz por cada 15. Entonces dice que ese contrato tiene un plazo no mayor de 3 años, ¿sí? Porque recuerde que un aprendiz puede ser, dependiendo del nivel de estudio, si está en cadena de formación, recuerde que es técnico, tecnólogo y después hacen su ciclo profesional. Entonces, por eso hablan de una cantidad de no mayor a 3 años, porque un técnico dura 12 meses y un tecnólogo 24 meses, incluyendo las dos etapas, tanto la etapa lectiva, o sea, cuando está estudiando, que puede estar patrocinado desde esa etapa hasta la etapa productiva, ¿cierto? Esta entró en vigencia a partir del 18 de julio de este año y dice que es un contrato laboral especial y a término fijo que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo de Trabajo. Busca permitir que los empresarios accedan al talento humano con pertinencia y calidad de nuestros aprendices,
y es la oportunidad de realizar las prácticas empresariales en ambientes reales, facilitando su inserción laboral formal, permitiendo el acceso a recursos económicos que mitiguen la deserción en el SENA, ¿cierto? ¿Quiénes están obligados? Todas las empresas privadas, con cualquier tipo de actividad económica, diferentes a la construcción, si tienen 15 o más trabajadores. También pueden contratar mediante contrato voluntario quienes tengan menos de 15 empleados a, los, a las empresas reguladas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si no tienen 15 empleados, pero quieren patrocinar a alguien, lo pueden hacer. ¿Quién más? Las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental y distrital, como la Imprenta Nacional de Colombia, Coljuegos, Indumil, la Caja Promotora de Vivienda Militar, Policía, Colpensiones, entre otras, están obligados a patrocinar a los aprendices del SENA. La obligación que tienen las empresas, de acuerdo a la nueva norma, es que en la etapa lectiva van a pagar hasta el 75% del salario mínimo legal vigente, más la afiliación a la EPS y a la ARL. Anteriormente, en la etapa lectiva, solamente les obligaban ARL. Y en la etapa práctica, el 100% del salario mínimo más todas las prestaciones sociales, es decir, ARL, EPS, pensión, tienen derecho los aprendices a que se les liquide cesantías, intereses sobre las cesantías, auxilio de transporte, prima, vacaciones y dotación. O sea, las empresas deben pagar absolutamente todo, por eso hablamos de un contrato laboral especial, ¿cierto? Y está el sustento normativo, que eso es lo que teníamos para y que trae nuestro material de estudio. Lógicamente que esta parte del contrato laboral especial no lo trae así desglosado, pero debido a la cantidad de soportes que han pedido los empresarios que están haciendo este curso, qué es lo que les toca, pues lo traemos aquí a colación, ¿cierto? Entonces, en material de estudio, nos habla de que tenemos dos actividades para hacerlo. Esta es la semana que más horas tiene 20 horas. Deben haber leído y apoyarse en el material formativo que se llama Contratación y Vinculación Laboral. Tenemos dos evidencias. La evidencia de la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, es un informe del proceso de vinculación según el caso de estudio. Entonces nos dice que elaboren un informe en Word teniendo en cuenta en las normas APA con relación a la ejecución del proceso administrativo de vinculación de acuerdo con un caso de estudio propuesto. Eso significa que lo que estábamos buscando aquí es que ustedes realicen ahí una rúbrica de evaluación donde nos dice qué aspectos debemos contemplar y básicamente es contarnos cuál es el proceso de vinculación laboral que realizan las empresas, por eso el caso de estudio es propuesto por ustedes. Entonces ustedes dicen, la empresa de Todito que se encarga de, no sé, vender ropa de marca para personas grandes, ¿sí? Necesita una secretaria general. Entonces, hacen una descripción pequeña de la organización, de la empresa, del perfil que necesitan para el cliente interno que van a contratar, las características y particularidades de cada uno de esos cargos y qué es lo que hace la empresa para contratar. Entonces hacen, no sé, lo que hagan, el proceso que hagan. Entonces hacen una convocatoria por los medios, por periódicos, por revistas, por las redes sociales, etcétera, ¿cierto? Se convocan, se piden unos candidatos, se les hace entrevista, algunos les hacen algunas pruebas de conocimiento, una parte técnica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso es lo que necesitamos que hagan ustedes. Nos cuenten cómo hace la empresa X
para contratar o para vincular laboralmente un cargo, una vacante que está allí determinada. ¿Ok? Eso es la actividad 1. Nos dice que la idea es que trabajen ustedes de manera colaborativa. Lo pueden hacer en grupos de 2, 3, 4, 5, 6 personas. Bueno, ya los grupos, eso ya lo hemos aclarado. Si no pueden trabajar en equipo, eh, por la dificultad y el reto que esto representa, lo pueden hacer de forma individual. ¿Listo? Aquí nos dice que lo presenten en PDF, que pueden ser 5. Estos son orientaciones que hacemos aquí. Pueden ser más, si quieren gastar menos de 5 hojas, lo pueden hacer. Si necesitan más de 10, lo pueden hacer. Cada uno le da la profundidad que quiere a a su curso, ¿cierto? Entonces, esa es la actividad de aprendizaje 1. Y la 2 es realizar un mapa conceptual sobre los mecanismos y tipos de sistemas que ya sean manuales, automatizados, que utiliza la empresa para hacer el cálculo y la afiliación a la seguridad social. Entonces hay que hacer un mapita conceptual. Aquí les damos unos enlaces si lo quieren hacer de esa forma. Ya eso lo hemos hablado anteriormente, pueden utilizarlo, pueden hacerlo en Word, en Excel, en PowerPoint. La idea es que nos cuenten cómo hace la empresa para hacer la afiliación a la seguridad social, ¿cierto? Eh, Ojalá puedan ustedes referir diferentes mecanismos de vinculación, diferentes plataformas que que la empresa utiliza o que ustedes conocen, qué métodos de pago utiliza la empresa para hacer el pago y la liquidación de esa seguridad social. Entonces, esas son 2 evidencias que se deben presentar en esta actividad. Pues, básicamente, eso es lo que teníamos para compartir en el día de hoy. Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas y varios. No sé si hayan preguntas, si hay varios. Catherine, Sonia, Aileen, Mariluz, Edith, Flor. No sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones sobre el material. Escucho. ¿Todo claro? No sé, Sí, profe, Aileen. todo claro por mi parte. Pues ya Ah, yo realicé esas actividades. perfecto, ¿no? Es que no hay, sí, ahí está todo, la guía, está todo el material para que ustedes desarrollen todas las actividades si quieren. Lo único es que el enlace se va a ir habilitando dependiendo de la fecha en la cual se habilita para cada actividad, de acuerdo a nuestro cronograma. Se van a habilitar esos enlaces. En este caso, deben tener habilitados el de la actividad 1, que es una evidencia, la actividad 2, que son 2 evidencias, y la actividad 3, que es una evidencia. Es decir, tienen 4 enlaces habilitados de 5 evidencias que se presentan en el curso. Entonces ya tienen más del 75% ahí para que diligencien y pueden de una vez desarrollar el de la actividad 4, que es una evidencia. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas, yo les agradezco el tiempo que dedican para participar en este curso, en esta sesión. De todas maneras, yo quedo atento y pendiente por los diferentes canales que hemos dispuesto para brindar los soportes. La invitación es a que suban las evidencias a la plataforma del curso. Es el único medio válido para realizar el envío de evidencias. La actividad 3, que es una evidencia, ¿cierto? Esa evidencia también tiene que ver con la evidencia número 2 para que tengan en cuenta, ¿cierto? Para que lo vayan trabajando allí
que es elaborar una lista de chequeo de la documentación que requieren para la vinculación laboral. Y para eso está el Archivo General de la Nación. Busquen, por favor, en el Archivo General de la Nación los aspectos que se deben tener en cuenta para contratar, y con base en esa lista, con el caso de estudio que ustedes propusieron, verifique qué se cumple, qué se hace, qué falta por hacer allí. Eso es lo que se tiene que hacer en esa actividad 3, porque en la 4 se debe hacer un plan de mejoramiento sobre esos hallazgos que encuentran ustedes allí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco mucho. Quedo atento entonces por los canales para brindar el soporte. Voy a parar la grabación y una vez se genere, les comparto el enlace de la grabación para que la vean. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen buena noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor.